Antes decíamos, por ahí solo se desataron los incidentes dentro del terreno de juego, pero no fue así, porque afuera de él también se dieron otro caso de violencia. Dando un mal ejemplo dentro de la cancha, pasan estas cosas afuera también, ¿no? Totalmente, Agus. Allí vemos la imagen de un hincha de Almirante Brown que decidió infiltrarse en la tribuna de Nueva Chicago y lamentablemente los simpatizantes del Torito tuvieron una reacción súper violenta, efectuándole muchísimos golpes y cortes, allí como vemos en imágenes, y lo habíamos desarrollado, ¿no? Y analizado. Es un error el que cometió el simpatizante de Almirante Brown, pero no justifica que los hinchas de Nueva Chicago ejerzan semejante violencia hacia una persona. Incluso también lo decíamos, Hugo, ¿no? Por ahí un acto de cobardía, porque era una patota, llevemos la imagen, y le pegaban de a 10 a Primero, uno solo. La violencia es sancionable y es ilegal. Arranquemos por ahí. Totalmente. Después es brutal, primitiva y no tiene lugar dentro de una sociedad normal. Izquierda, los propios jugadores peleándose entre ellos en el campo de juego, puñetazos de todo. Derecha, entre las hinchadas, un infiltrado. Sí. Está bien, se mete, infiltrado, todo lo que quieras. Pero no puede ser esta la respuesta. No, ensangrentado sale de la cancha. Esto que estás viendo de un lado y del otro de la pantalla es la muestra cabal que lamentablemente charlábamos la semana pasada. Otra vez, el fútbol y una violencia que lamentablemente no entiende de rivalidades, ¿no? Ya está traspasando fronteras, porque por ahí antes lo decíamos... Cuando se dice tierra de nadie, o cuando decimos zonas liberadas, bueno, esto es literalmente lo que son. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que se respete, porque no hay sanciones que demuestren que finalmente los dirigentes paguen algún precio, porque están a cargo de clubes que tienen actos violentos ahí en las canchas. Y si no son capaces, suspéndanlo, ¿viste? O sea, qué sé yo, no sé, pero no se saquen fotos con Messi y con todo lo lindo del fútbol, porque es una cara de la moneda muy pequeña, lamentablemente, en términos de la dimensión popular del fútbol argentino, y obviamente estamos tan felices de la selección, pero representa un aspecto que a esta altura pierde frente a todo esto. Todos los días contando la violencia, todos los días la barra y la política, todos los días la discusión incluso por los millones que se manejan, todos los días las sospechas sobre los dirigentes. Bueno, y esto es como... Esta es la imagen del fútbol argentino. Claro, hay que saber trazar el paralelismo, porque justamente uno de los eslogans del fútbol argentino es la Liga de los Campeones del Mundo. Hay que separar los campeones del mundo de esto, porque allá lo que vemos es la imagen, el resumen del fin de semana tras fin de semana de la violencia, y como bien decías vos, Agus, no solo sucede afuera, porque muchas veces la adjudicamos toda la violencia a los barra brava, que son los grandes responsables, pero después también sucede dentro del terreno de juego, porque los futbolistas también incitan a que haya un ambiente violento. Está bien. Y ahí estos futbolistas que actuaron así deberían ser suspendidos inmediatamente, porque si no hay sanciones, hay impunidad. Totalmente. Pero incluso esto pasa dentro y fuera. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que pasa adentro, algunas corridas, que lo que pasa ahí afuera. Entonces, afuera es tierra de nadie, con una violencia que habla de mafias, que están controlando un sector del fútbol argentino, que nadie los frena. La semana pasada mirábamos los cuchillazos en Aldo Civi, mirábamos lo que pasó en Deportivo Morón. Ayer lo que pasó, un escándalo, no quiero hacer una alusión, pero lo que pasó en Morón, achicaron la cancha para poner a San Lorenzo ahí a jugar, toda a pedir de Tigre. Bueno, no importa, cierro paréntesis. Pero hay muchos episodios todo el tiempo que repetimos y contamos para ver si alguien toma alguna decisión. Hay que ver si habrá después repercusiones y sanciones, obviamente, para los dos equipos que se están enfrentando en la cancha, pero esto obviamente, también hay que marcarlo, porque son los jugadores que están dando obviamente un mal ejemplo dentro de la cancha, y dentro de la cancha pasaba también la semana pasada lo de Luis Ventura, que vos nos contabas, Juan, ¿no? Sí, te iba a agregar dos cuestiones. Primero, hay que ver cómo se resuelve esta situación, porque es lo que decís vos, Hugo, no hay sanciones. Lo que había ocurrido la semana pasada, que tuvo a Luis Ventura como el gran afectado, y después también lo que sucedió con Aldo Civi, eso sucedió en el medio del partido, lo de los hinchas de Aldo Civi, hinchas del mismo equipo que se estaban agrediendo entre sí. Mirá. El partido no se suspendió, Esto ocurría en el primer tiempo y el partido continuó como si nada. Listo. Continuó como si nada. Continuó como si nada hubiese pasado. Ahí vemos el mosaico de la violencia en el fútbol argentino. Esto es todo lo que pasó en una semana, porque vos nos contabas el domingo pasado esto, Juan, ¿no? Más lo que ocurrió ahora.
hoy, este fin de semana. Con lo cual, en una semana todo esto pasó en materia de violencia en el deporte. Y además, tenías lo que pasaba en Aldo Civi, tenés abajo de la pantalla lo que le pasó a Luis Ventura, que van y lo noquean en el medio de la cancha. Sí. Ese hombre que él había denunciado que en el 2018 es la misma persona que le había pegado. Y tenés ahí, ahora a Chicago y Almirante Brown, a las piñas, los propios jugadores en el medio de la cancha, y después Morón, más lo que había pasado, bueno, y esto son tantos que no llegan ni a entrar en la pantalla, pero el muchacho de Almirante Brown infiltrado allí en Chicago, que termina ensangrentado saliendo de la cancha. Totalmente. Mira, si quieren ahí repasamos, tenemos el mosaico de la violencia, ¿no? Porque esto es lo que resume el fútbol argentino. Primero, para ir en orden cronológico, lo que sucedió hoy. Aquí vemos primero la imagen de este hincha de Almirante Brown que se infiltró en las tribunas de Nueva Chicago y que recibió una golpiza brutal. Miren cómo terminó, ensangrentado, y de casualidad no terminó en una fatalidad, porque estamos esperando que justamente ocurra algo que ya ha sucedido, ¿no? Muertes en las hinchadas del fútbol argentino, que es algo que se trata de evitar. Y incluso voy recopilando información, y habíamos hablado la semana pasada de que hace poquitos días la Asociación del Fútbol Argentino anunció la vuelta de las hinchadas visitantes en los partidos de Provincia de Buenos Aires. Entonces esto claramente marca que es algo que no va a suceder, porque cada vez que se trata de avanzar un paso, se retroceden otros 4. Pero bueno, repasando entonces las imágenes del fútbol argentino y la violencia. Esta con los simpatizantes como protagonistas. Después nos vamos al terreno de juego, porque esto había comenzado antes con lo que sucedió entre los futbolistas de Almirante Brown y Nueva Chicago. El que comenzó la riña, por así decirlo, fue uno de los integrantes de Nueva Chicago, porque no le gustaron los festejos de sus rivales, que estaban justamente festejando un triunfo en un clásico, y no es que habían hecho burlas hacia las tribunas de Nueva Chicago o haciendo un tipo de carga o algún festejo que pudo haber despertado el enojo tanto de los hinchas como de los futbolistas. Pero allí vemos entonces en la derecha superior lo que es la violencia de los futbolistas. Y después lo que habíamos visto la semana pasada, lo que ocurre, porque no es solo con hinchas de ambos equipos, sino entre simpatizantes de las mismas facciones, de la misma barra brava, porque era lo que había ocurrido en Mar del Plata, en el José María Minela. Hinchas que aprovechan cualquier tipo de elemento, porque habíamos dicho, al principio parecían que eran cuchillazos, después fuimos encontrando distinta información, se trataba de las varillas de las banderas, que utilizaron justamente como cuchillos para agredir a otros integrantes de la barra brava. Y cuando justamente queremos que intervenga la justicia, la policía o distinto personal de seguridad, la gente decide no denunciar. Es decir, entre los propios protagonistas también incitan a que esto continúe y no se conozcan los nombres, aunque muchos nombres sí se conocen, pero después no se hace nada. Y después, cuando parecía que ya la violencia se pudo haber cerrado el fin de semana pasado, teníamos esto, con Luis Ventura como el gran protagonista. Allí lo vemos, ¿no? Sigan la cámara. Iba caminando en lo que había ocurrido en un partido también del ascenso y recibe el golpe de un hincha, porque acá también fueron protagonistas tanto futbolistas como los simpatizantes que abordaron el terreno de juego. Este que vemos acá era Luis Ventura, que recibió ese golpe y que inmediatamente tuvo que ser internado. Y en esa noche era se celebraban los Martín Fierro y no pudo decir presente Luis Ventura, pero esta es la cara del fútbol argentino.